Buenas tardes, estudiantes. El objetivo del presente video es ofrecer un material de apoyo que nos permita repensar precisamente esas conexiones que hay alrededor de lo que se ha entendido como ser humano. Entonces, vamos a pasar de pensarlo como persona, individuo, a pensarlo como parte de una comunidad. En ese sentido, los invito a estar muy atentos con los siguientes ejemplos, que se van a basar en precisamente metáforas. Vamos a pensar entonces en la sociedad estamental como precisamente cómo está formado esta planta. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero que todo, esta planta está atada a la tierra. De la misma manera, la economía en la sociedad estamental se basaba en el uso y posesión de la tierra. Y eso significa entender también que el tronco va a ser Dios y que del tronco van a surgir ramas, y de esas ramas vamos a hacer de cuenta que son los seres creados en este mundo. Y entre esos seres vamos a encontrar a los seres humanos. Entonces, como el mundo ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, eso significa que Dios ha creado a algunos seres humanos en la parte de arriba, ha creado a otros seres humanos en la parte media y ha creado a otros seres humanos en la parte baja. Eso va a tener como consecuencia que si tú naces o si Dios te crea en esta parte, vas a ser campesino, molinero, artesano, comerciante. Si Dios te ha creado a su imagen y semejanza y tú estás acá como parte del clero, pues tienes que cumplir con esa función. Pero si Dios te ha elegido y te ha puesto en la parte alta de este modelo de sociedad, entonces eres el representante de Dios en la tierra y decides sobre las vidas de los demás. Dios nos ha creado a todos y todos debemos cumplir con los designios de Dios. Ahí tenemos el modelo de la Edad Media, específicamente su modelo social y político. También quiero recordarles que hacia el siglo XVIII la Ilustración precisamente nos hace un llamado. Luz, 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 ¿dónde estás cuando el pensamiento estuvo atrapado en medio de oscuridad? ¿Dónde está la luz? Cuando piensas por ti mismo. La Ilustración, siglo XVIII, permitió que el ser humano se diferenciara de lo demás, de todo lo existente. Permitió al ser humano diferenciarse de esta planta. Si esto es así, yo no soy esto. Si yo soy así, esto no soy yo. Algo tan sencillo como eso no era claro en las sociedades estamentales, donde todo era creación de Dios. Entonces, si esto es creación de Dios y yo soy creación de Dios, y ustedes son creación de Dios, todos somos creación de Dios, todo lo que existe es por Dios, para Dios y en Dios, es un mundo familiar, un mundo que no se puede investigar, es un mundo encantado. Pero en la Ilustración, esa forma de pensar va cambiando y nos va poniendo en otro lugar, en un lugar alto, en el centro. El centro. Y finalmente eso nos lleva a entendernos como seres diferentes. En esa época entonces entendemos que tenemos naturaleza, pero que además tenemos algo más, cultura. Y es bajo esa idea que lo natural va a ser asociado hacia lo salvaje. Pero como van surgiendo los burgos, los intercambios económicos se van tomando una complejidad y vamos a pasar del feudalismo a un capitalismo mercantil, como bien lo han podido ver. Eso conllevaría a entender que ya no somos creaciones de Dios, sino un desencantamiento. Ya entonces ya me diferencio yo de eso.
Y eso yo lo voy a ver para mi beneficio. Para el beneficio de tú y yo. Recuerden a Martin Buber. Y sobre todo a Macpherson. Yo soy un propietario de mi vida, de mis posesiones, de mis capacidades. ¿Yo qué puedo hacer con esto? ¿Yo qué puedo hacer con esto? Aquí está. Vamos a hacer de cuenta que esos son los sembrados que yo tengo de árboles. Y que de los árboles entonces yo a partir de mi industria produzco madera. Ahí está el pensamiento ilustrado. Posesión. Y si hay posesión significa que soy un individuo. Y si soy un individuo también significa que soy una persona porque me relaciono con otras. Y entonces cuando yo hago eso ya no entiendo que hago parte de la naturaleza. Sino que precisamente la civilización, y eso lo van a entender los europeos a la perfección, y lo van a imponer en las conquistas, es decir, en las colonizaciones, es que lo natural es salvaje y lo civilizatorio es precisamente la ciencia, las artes, va a ser precisamente los burgos, tener una industria. Y eso es lo que nos ha definido como modernos. Ahora los invito a trabajar el tema de la cultura, para lo cual vamos a plantear otro ejemplo. Entonces nos vamos a encontrar con un trabajo, el último, que es precisamente buscar dos mitos y ver, bueno, cuáles son las semejanzas de esos mitos. ¿Qué nos dice la antropología cultural? Desde Levi-Strauss. Precisamente lo siguiente, que si bien cada cultura ha pensado de distinta manera la creación del mundo, no hay culturas en general, hay cultura. ¿Cómo lo vamos a explicar? De la siguiente manera. Vamos a hacer de cuenta que la cultura, o mejor, que los mitos son explicaciones de cómo o por qué el mundo es así. Los mitos, vamos a hacer de cuenta que es una forma de pintar el mundo. Vamos a hacer de cuenta que este es el pensamiento de las comunidades, de una comunidad. Entonces vamos a pensar en la primera comunidad que nosotros consultamos, en el primer mito. Entonces esa comunidad piensa de una manera, y entonces como piensa de una manera, y el mito precisamente es eso, entender el mundo, hay una necesidad de entenderlo. Entonces el mito nos define que el mundo es así. Y vamos a pensar en el segundo mito que están trabajando. Ese otro mito nos va a definir que el mundo es así. Pero en el fondo, ambos son mitos. Los seres humanos construimos mitos, difundimos mitos y aún creemos en los mitos. Somos una especie que ha formado mitos. Y están, miren, y si ubicamos las manos de esta manera, es decir, los pensamientos de esas comunidades, es porque tenemos en común eso, una forma de pensar. Y eso es lo que nos rescata esa antropología. Que nos demos cuenta que más allá de las diferencias, que pintemos, es decir, que entendamos el mundo con este mito, y que entendamos el mundo con este mito rojo y amarillo, nos demos cuenta que en el fondo tienen en común lo mismo. Y eso es finalmente lo que nos quieren dar a entender, somos seres culturales. Entonces, ¿cuáles son nuestros mitos? Gracias por la atención y la idea es que sigamos pensándonos esto. Y sobre todo que actuemos.